Saludamos primero a la doctora Daniela Sosa. Daniela, bienvenida y gracias. Hola, buenos ¿Cómo días? estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias primera por vez la que nos invitación. visita, Sí. ex jefa de residentes de neurología del Posadas, ¿digo Sí, bien? sí, Y sí. actualmente formación en neurohemodinamia. Sí, neurointervencionismo. Neurointervencionista. ¿Y quién está con nosotros? Me gusta su segundo nombre, que nunca lo ponemos en el graph, es el doctor Alberto Gregorio Siles. Hola, ¿Qué tal? Alberto. ¿Qué tal? Buenas Placer tardes. enorme. Bueno, Te igualmente, recibimos con un igualmente. afecto de verdad. Les agradezco. Nos alegra que estés bien. Gracias. En el ida y vuelta a la vida, viste que cachetea, da oportunidades, todo, Sí, de sí, todo sí. se sale. Gracias. ¿Cómo digo, Daniela? ¿Accidente cerebrovascular o nos acostumbramos a lo que Alberto quiere que impongamos como evento? No, se puede decir evento o ataque. Lo que tratamos de evitar es decir accidente. ¿Por qué? Porque el accidente no se puede prevenir. Claro. Y el ACV sí. ¿Sí? Es un juego de palabras, pero lo ideal sería decir ataque, evento. En el común de la gente también le dice, che, tuvo un derrame cerebral. Bueno, ¿No? sí. También sí. va por ese lado. A ver, nosotros cuando hablamos de ACV podemos hablar de dos categorías. Algo isquémico, es decir, que se tapó, se ocluyó un vaso. Ahí está. O derrame, que es cuando se rompe una arteria y se produce un sangrado, ¿sí? Entonces, la gente le dice derrame a ese sangrado, ¿sí? O lo que, a ver, o no. Claro, yo creo que no, que la gente a veces dice derramé para cualquiera de las Para cualquiera de las dos Cualquiera de cosas. las dos No, cosas, la sí, gente puede no lo ser. divide, valió la pena que lo contara. No, estamos de acuerdo, Pero pero digo, es una cosa que en realidad en teoría semánticamente no está bien dicha, pero bueno, a veces la gente lo usa, ¿no? Daniela, pero digamos que hay distintas graduaciones, tal vez uno es el isquémico, el otro Sí. sería el hemorrágico. hemorrágico, unos tal vez es más benigno que otros, ¿no? En cuanto a la evolución, aunque la sintomatología es muy común, muy habitual y muy similar. Sí, en realidad no. Puede ser mortal un isquémico o puede ser un hemorrágico. ¿Sí? Siempre hablando depende del vaso, la arteria o la vena que se afecte, ¿sí? Eso va a depender. De hecho hay una entidad que se llama infarto maligno de la arteria cerebral media y justamente tiene una mortalidad altísima, muy elevada, incluso más que muchos hemorrágicos en realidad. La arteria cerebral media es una arteria muy importante del cerebro que irriga casi todas las 2/3 anteriores de un hemisferio cerebral. Entonces cuando se tapa la cerebral media el pronóstico de la mortalidad es muy elevada, inclusive más que muchos hemorrágicos que por ahí son arterias más chiquititas. O sea que en realidad, como bien dice Daniela, depende del tamaño del vaso afectado más que de si es isquémico o hemorrágico en realidad, ¿no? Cuando se habla de prevención, tratamiento, recuperación, digo, para englobarlo, vos hablaste recién de que son trágicos finalmente. ¿Se previene? ¿Cómo se previene? Bueno, como cualquier patología cardiovascular, lo ideal sería control de la presión arterial, del colesterol, el peso, evitar la obesidad, la actividad física, sedentarismo no. Bueno, y otros factores que nosotros no podemos modificar muchas veces, que es la edad mayor a 65 años, en este caso los hombres, bueno, los antecedentes familiares y, por ejemplo, la diabetes. Algo que me olvidé también es el tabaquismo, que eso sí lo podemos modificar, por supuesto. Claro, totalmente. Entonces, si bien hay cosas que no podemos modificar, hay cosas que sí. Por ejemplo, la hipertensión, casi un 80% de los pacientes que presentan un ACV tienen antecedentes de hipertensión, ¿sí? Entonces, hacer una dieta adecuada, ejercicio, y si ya soy hipertenso, tratarla, hacer el seguimiento con el médico que ¿Saben corresponde. que son hipertensos? Por estos no, silentes de la hipertensión, ¿no? y bueno, es lo que pasa muchas veces con la diabetes también. Uno, sí, Claro. son enfermedades silenciosas hasta que producen una lesión. Si no nos hacemos los controles, Claro, ¿no? de hecho, incluso en algún programa anterior he comentado que si uno hace una torta con el porcentaje de pacientes hipertensos, uno dice, de los pacientes que son hipertensos, la mitad no lo sabe. De los que lo saben, la mitad no toma medicación. Y de los que toman medicación, la mitad no está controlado con la medicación. Claro. O sea, uno va yendo por mitad y finalmente le queda un porcentaje muy bajo de pacientes que son hipertensos, lo saben y están medicados y controlados. Todo el resto, que son los que no toman medicación, los que no saben que son hipertensos, es la mayor parte en realidad. Y una de las cosas que uno ve con frecuencia en la práctica diaria es que el paciente, pasa con los pacientes que tienen epilepsia, pero cuando andan bien dicen, no, entonces ya no necesito más la medicación porque estoy perfecto y tengo 120/80, ¿para qué voy a tomar la medicación? Y cuando suspenden la medicación bruscamente es cuando hacen una elevación brusca de la presión arterial y ahí puede tener una hemorragia.
Y una cosa que me parece importante señalar también, hablando de cómo menciona habitualmente estos eventos, mucha gente dice tuvo un pico de presión, eso lo van a escuchar muchas veces. O sea, tuvo una hemiparesia, tuvo un pico de presión. En realidad, una de las cosas a tener en cuenta es que la hipertensión en los eventos isquémicos no es la causa del evento, sino la consecuencia. O sea, no es que el paciente eleva las cifras de presión y hace la isquemia cerebral. No, es al revés. Hace la isquemia cerebral y como mecanismo de defensa del organismo eleva la presión. Y esto creo que es importante porque muchas veces el paciente no consulta porque tiene presión normal y dice, sufre una hemiparesia. Dice, no, tengo 120/80, no puede ser un evento vascular. Y creo que es importante, eso sí me parece fundamental, que la gente entienda que puede tener un evento vascular isquémico teniendo presión normal, porque la hipertensión viene después de la isquemia. Entonces, me parece que dejar de consultar porque uno está normotenso es una de las cosas más peligrosas. Nadie te dice 120/80, te dicen 12/8. No, bueno, está bien. Claro. Recién me acaba de contar algo. ¿De cuánto hablamos de colesterol? Una plataforma. Bueno, el colesterol, hay un colesterol que tenemos que tratar de tener por lo menos más de 50, que es el bueno, que es el HDL, y después está el triglicérido, menos de 150, LDL, menos de 120, creo que es más, menos, más, menos. Dice menos de 100. Por eso, más, menos. Bueno, y el colesterol total, intentar que esté menor a 200. Bien. Menor a 200, ¿Cómo ¿sí? se explica que alguien de 48 años conocido, que no hace estudios, electricista de autos, 390 le dio? Bueno, y estaba muy preocupado. De colesterol. Sí. Una Bueno, locura, le dije es que la me lo dieta. repita porque me pareció una barbaridad. No, pues ahí influyen varios factores. Es la dieta, la actividad física y también puede haber un poco de antecedentes familiares. Claro, digamos, ¿sí? yo creo que para esos valores uno sospecharía una causa más bien genética o hereditaria, porque la verdad que por más que no tenga los cuidados de su salud, la verdad que es una cifra que uno pensaría que tiene una predisposición genética a tener colesterol alto seguramente, ¿no? De otra manera, esas cifras son muy difíciles de alcanzar, por más que no haga actividad física y que coma un montón de cosas, ¿no? Igual, uno de los factores de riesgo que nosotros hemos encontrado con más frecuencia, esto ya lo hemos mencionado, es el tema del sedentarismo, ¿no? En un estudio que hicimos de patología vascular en gente joven, lejos el factor de riesgo más prevalente era el sedentarismo, que era superior al 70%. O sea, el sedentarismo es una epidemia, digamos, la obesidad, pero el sedentarismo era la causa más común que nosotros encontramos. Pero alguien que se sube a una fosa, sube a un auto, baja, está en un estado, es delgado, tiene una actividad de muchas horas por día, yo lo veo. Sí, pero igual... Digo, ¿cómo puede, No, ¿es igual sedentarismo también? en ese caso... esa cifra de colesterol. No quería traer el ejemplo, No, pero vale, fuera de que debe haber una causa genética, en realidad el tema es que hay que definir bien cuándo la persona hace actividad física y cuándo, porque la gente dice, bueno, yo subo y bajo la escalera del negocio varias veces. Eso no es lo mismo. Tiene que ser una actividad regular varias veces por semana, durante un tiempo determinado. O sea que en realidad, digamos... La OMS habla de 150 minutos por semana, que son como 30 minutos, de lunes a viernes. Una caminata, por ejemplo, moderada, ¿no? Es la caminata de voy al supermercado Sí, y sí. vuelvo. No mirando vidrieras. Limpio la casa. No suma. Claro. Lo ideal sería que 30 minutos. Y ahora, ritmo. y ahora es importante, después de este aislamiento que hemos tenido prolongado, Que ¿no? mucha gente estuvo en su Que casa. el perdió- sedentarismo realmente fue muy importante por cuestiones lógicas. Sí. Bueno, ahora empezar con el distanciamiento lógico, empezar a hacer el tipo de... Inclusive, otra de las cosas que charlamos antes de empezar el programa era las estadísticas sobre internación y consultas en patología neurovascular durante la cuarentena. Hablamos de patología neurovascular porque lo que estamos tratando hoy, pero en realidad todas las patologías, yo he tenido casos de pacientes concretos que tuvieron problemas muy serios de salud por no consultar, por el temor al contagio, porque aparte todos sabemos que los centros de salud estaban focalizados en la atención del COVID. Y esto, y no lo digo con el diario del lunes, desde el principio de la pandemia una de las cosas que nosotros charlamos fue que, en nuestra opinión, faltó una segunda parte de la frase, que era, quédese en su casa, está bien, pero si tiene tales y tales y tales cosas, consulte de todas maneras. Parte es responsabilidad de la población, parte del mensaje, parte de los centros de salud, pero yo creo que faltó la transmisión de la información. Y bueno, estamos en cuarentena, pero si usted tiene los síntomas, no hablo solo de lo neurológico, si usted tiene algún síntoma que oriente a algo cardiológico o lo que sea, no deje consultar, porque digamos, pasaron 8 meses ya. Entonces, la verdad que hubo una disminución de las consultas.
Y en realidad una de las cosas que nos llamó la atención, esto Daniela hizo un trabajo, si querés contar el tema del número de casos y la disminución del número de trombolisis, que eso me parece importante, ¿no? A ver, mucha gente que, por ejemplo, que presenta un ACV con síntomas leves, no consultó directamente, ¿sí? Pero claro, el paciente que presentó un ACV con síntomas graves y discapacitantes, sí, fue a la consulta, ¿sí? Pero ¿cuándo? Tarde, ¿sí? Hay que recordar que el evento vascular tenemos un tiempo determinado para realizar el tratamiento y disminuir la discapacidad a largo plazo. Bueno, los pacientes llegaron tarde y no pudimos brindarle el tratamiento. El año pasado, en la misma época, recibimos la misma cantidad de pacientes que tuvieron ACV, ¿sí? Pero cuando nos pusimos a ver quiénes habían recibido tratamiento y quiénes no, nos dimos cuenta que este año casi nadie recibió tratamiento. ¿Y cómo se explica? Y bueno, ¿por qué? Porque los pacientes esperaron ver si mejoraban, si los síntomas se iban, y al llegar al hospital ya no tenían la posibilidad de recibir el tratamiento que probablemente disminuya a largo plazo la discapacidad. Lo hemos dicho con Eusebio, ¿te acordás? Nuestro referente de cardiología, que hay que volver a las consultas. Sí, yo creo más que allá de los temores que la gente ya ha tenga, tomado si voy al conciencia y está volviendo, ¿no? Hay algo de lo que dijo Daniela que me gustaría ampliar, que es, porque hay dos tiempos, dos periodos de tiempo en la consulta entre que empiezan los síntomas y que se hace el tratamiento para tratar de disolver el coágulo, ¿no? Que es el tiempo del paciente y el tiempo de la institución. O sea, una cosa es cuánto tarda el paciente desde que empiezan los síntomas hasta que llega al hospital y después lo que llamamos el tiempo puerta-aguja. El tiempo puerta-aguja quiere decir desde que el paciente atraviesa la puerta del hospital hasta que se le pone la guía de suero para instilarle el fibrinolítico que le va a disolver el coágulo. Digamos, lo primero depende del paciente, lo otro depende del centro de salud. Y está claro que con el inicio de la pandemia, el tiempo puerta-aguja se prolongó claramente. Inclusive, en algunos centros hablan hasta de 1 hora se prolongó, porque no es lo mismo recibir un paciente, como hacíamos el año pasado, que recibirlo ahora, que digamos, más allá del protocolo de seguridad, el protocolo de seguridad en el tomógrafo, con las enfermeras, con el médico. O sea que en realidad al prolongarse el tiempo puerta-aguja, por ahí en 50 o 60 minutos, digamos, jerarquiza mucho más el tiempo de demora en la consulta, porque si tenemos 1 hora más dentro del hospital y además el paciente consulta tarde, explica lo que contaba Daniela, que es que de 20 y pico de pacientes que se trombolizaron el año pasado, este año no se trombolizó ninguno. O sea, son oportunidades que se pierden, lógicamente, ¿no? Con el doctor Gregorio Cine, yo te voy a llamar Gregorio Cine, Daniela Sosa, una pausa, solo una pausa y entregamos un bloque más. Bueno. Ya venimos.